Muy bien, estudiantes, vamos a desarrollar ahora las preguntas de la práctica número 6. En relación con la primera pregunta, sabemos que las células durante su ciclo celular van a pasar por una serie de etapas, pero finalmente se va a originar a partir de una célula progenitora dos células hijas. Estas células hijas deben contener la misma cantidad de información genética, la misma cantidad de material genético que la célula progenitora. Entonces, en ese sentido, una célula que va a iniciar su proceso de división debe primero replicar su ADN, es decir, duplicar la cantidad de ADN para que luego la cantidad de ADN que reciban las células hijas sea la misma que tenía la progenitora. Por esa razón, en la pregunta número 1 vamos a marcar como respuesta correcta la alternativa E, permite mantener la constancia del material genético. Bueno, con relación a la pregunta número 2, sabemos que en el proceso de la replicación del ADN, las hebras molde van a ser las hebras originales. A partir de estas hebras originales se van a formar las nuevas cadenas del ADN en un proceso semiconservativo, como dijeron Mendelssohn y Stahl. Entonces, para que estas hebras originales sirvan de molde, una de los procesos que van a ocurrir es que van a ser separadas las dos cadenas que inicialmente están unidas por puentes de hidrógeno. Para ser separadas, estos puentes de hidrógeno van a ser cortados por una enzima y esa enzima se conoce como la helicasa. Por esa razón, en la pregunta número 2, la respuesta es la alternativa A, helicasa. Pregunta número 3. Para sintetizar las nuevas hebras de ADN va a tener bastante importancia la enzima ADN polimerasa 3. Pero esta ADN polimerasa 3 sintetiza este nuevo ADN sobre la base de un soporte conocido como primer o cebador. En ese sentido, la alternativa correcta para la pregunta número 3 es la alternativa B, cebador. Pregunta número 4. Mendelssohn y Stahl hicieron un experimento utilizando nitrógeno para comprobar cómo se daba la replicación del ADN. Y luego de realizar diferentes experimentos, concluyeron de que el proceso de la replicación del ADN era un proceso semiconservativo, en el sentido de que a partir de dos hebras originales de ADN se van a generar dos moléculas de ADN, pero cada molécula de ADN originada conservaba la mitad del ADN original. Por esa razón se dice que el proceso de la replicación del ADN es semiconservativo y por ello la respuesta para la pregunta número 4 es la alternativa C, es semiconservativo. Pregunta número 5. En el proceso de la replicación del ADN, a partir del sitio ORI, una de las cadenas se va a formar de manera continua y la otra cadena se va a formar de manera discontinua. Para la síntesis de la cadena continua se requiere un solo primer y para las cadenas discontinuas se van a requerir, para cada fragmento, llamado fragmento Okazaki, se va a requerir un cebador en cada caso. Por lo tanto, podemos concluir de que en uno de los casos se requiere un solo cebador y en el otro caso se requiere varios cebadores. Por ello, la respuesta para la pregunta número 5 es la alternativa A, presenta varios primers. Pregunta número 6. Para la síntesis de las nuevas cadenas de ADN se requiere, como hemos mencionado, un cebador, ¿no? Ya sea para la síntesis continua o para la síntesis discontinua. En ese sentido, vamos a ver de que esos cebadores que inicialmente sirven como soporte para la acción de la polimerasa 3, luego de formado el ADN, van a ser retirados esos primers o cebadores.
y en el espacio donde fueron retirados se va a completar con nucleótidos de ADN. Este proceso va a estar a cargo de una ADN polimerasa de tipo 1. Por ello, la respuesta para la pregunta número 6 es la alternativa E, ADN polimerasa 1. Pregunta número 7. La síntesis del nuevo ADN está a cargo de una enzima llamada ADN polimerasa 3. Esta enzima, va a sintetizar esta nueva cadena de ADN en un proceso que tiene 3 partes: iniciación, elongación y terminación. Justamente la elongación trata del crecimiento de la cadena de nucleótidos, y ese es el proceso llevado a cabo por esta enzima. Por ello, la respuesta para la pregunta número 7 es la alternativa E, ADN polimerasa 3. Pregunta número 8. Cuando se sintetiza el nuevo ADN, una de las hebras se va a llamar cadena líder y la otra parte se va a llamar cadena retrasada. La cadena líder tiene una síntesis continua, mientras que la cadena retrasada tiene una síntesis más bien discontinua. Por eso el proceso general es semidiscontinuo. En ese sentido, como la hebra retrasada se forma por fragmentos y la cadena líder se forma sin fragmentos, la respuesta para la pregunta número 8 sería la alternativa A, carece de fragmentos de Okazaki. Pregunta número 9. La replicación de la molécula del ADN tiene varias características. El proceso en ese sentido es bidireccional, es semidiscontinuo, es semiconservativo, y en ese sentido han habido investigadores que han trabajado justamente en el estudio de este proceso. Messelson y Stahl, cultivando bacterias de Escherichia coli, de la especie Escherichia coli, han demostrado que el proceso es semiconservativo, en el sentido de que una cadena original va a originar justamente a dos cadenas hijas, cada una de las cuales contiene la mitad de la original. Por esa razón, la respuesta correcta en la pregunta número 9 es la alternativa A. La síntesis de ADN es semiconservativa. Pregunta número 10. La síntesis del ADN es un proceso semidiscontinuo. Es un proceso semidiscontinuo porque una parte se forma de manera continua y la otra parte de manera discontinua. La parte de la hebra que se forma de manera discontinua presenta los llamados fragmentos de Okazaki. Por esa razón, la respuesta correcta para la alternativa número 10 es la alternativa A, los fragmentos de Okazaki.